El mío también, pero lo invito a usted. El concejal del Frente para la Victoria PJ, Pedro Borgini, a quien aprecio mucho y conozco hace muchos años. Además también es un gremialista de años de aquí de la ciudad de La Plata, pero yo lo conozco aparte de la militancia, porque Pedro es un gran militante, un cuadro político platense. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, buenas tardes a todos, un gusto estar acá junto a ustedes y realmente agradecidos por tus palabras y estar con la audiencia de ustedes para, bueno, charlar un rato y un poco de actualidad, un poco de gremialismo, ¿no? Así es. Vieron que está complicado, lo comentábamos un poco porque la realidad es que está muy complejo llegar hasta la radio porque está todo cortado, las inmediaciones. Le contamos a la ciudadanía porque se está tratando en diputados el presupuesto que parece que viene todavía muy retrasado según las fuentes que tenemos en diputados. Así que vamos a ver qué pasa. Se pone difícil, Pedro. Sí, los otros días tuvimos una reunión en el anexo de diputados con la diputada Florencia Saitú, estuvo Guillermo Escudero, el diputado Guillermo Escudero, estuvimos los concejales de Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria PJ, con Lorena Riesgo también, viendo un poco cómo venía el presupuesto provincial, que afecta también a las intendencias de la provincia de Buenos Aires y en particular a nosotros la de La Plata. Y realmente el panorama que vimos ahí, que nos explicaban un poco los diputados Saitú y Escudero, es bastante complicado para votar este presupuesto y sobre todo va a ser complicado para las intendencias. Imagínate que la ciudad de La Plata se habla de un presupuesto de 9.900 millones, que creemos que está sobreestimado, en primer lugar porque ya de capitalidad nos están debiendo 900 millones a la ciudad y que no vemos que se vaya a pagar, y después hay una transferencias de subsidios que tiene que ver con el transporte, con las tarifas, con el SEAMSE, en donde ahí estamos hablando de más de 1.500 millones, o sea que ya arrancamos con un déficit, si queremos, importante, y después con la situación económica en general, en donde lo primero que se deja de pagar son las tarifas municipales, porque la verdad la gente no puede. Y por otro lado también vemos ese presupuesto que nos han presentado o nos ha presentado la Intendencia de Garro, donde vemos que se ponen más de 1.100 millones de pesos en seguridad, donde vemos medio difícil el tema porque todos estamos viendo lo que es la ciudad. Las estadísticas dicen que la ciudad de La Plata es una de las más inseguras. Exacto. Dentro de la provincia. O sea, de hecho vos, Alberto, lo verás que en los noticieros somos todo el tiempo redundante, pero noticia por la inseguridad. Sí, creo que lamentablemente el tema de la inseguridad se ha multiplicado y en cada distrito que uno recorre se encuentra con esto, ¿no? Con la percepción de que ese es el distrito donde los niveles de inseguridad son mayores, y tiene que ver justamente con estos problemas que están asociados a la caída. Se han perdido 200.000 puestos de trabajo, la caída de las expectativas a futuro, de la calidad de vida, que ya van 3 generaciones en algunos casos que no trabajan, y evidentemente se ha perdido una ética del trabajo que me parece que de alguna manera marcaba un rumbo y que estaba orientado claramente en la matriz doctrinaria del peronismo. Sí, por supuesto, y eso hace que cueste más también a que los compañeros se animen. Ahí todo hacemos desde donde podemos capacitación, formación profesional, pero las salidas laborales cada vez son menos, cierran fábricas, cierran comercio, las empresas que en el caso nuestro de salud tratan de no tomar más personal porque ven la situación económica que hay, les aumentan los costos fijos en tarifas, en todo lo que respecta a su funcionamiento, y cada vez la situación es peor, y vemos como que esto no se solucionó durante este año y las expectativas para el año que viene no son las mejores de crecimiento, sino al contrario, de recesión y una inflación que sigue siendo alta. Así que
nosotros vemos con preocupación en general, y también lo de la ciudad de La Plata, como te decía, de este presupuesto, en donde también hay una pauta salarial de un 20%, en donde claro, ya este año los trabajadores en general y en particular los municipales han perdido el poder adquisitivo de una manera muy fuerte. Así que la preocupación está en todos los concejales de la oposición, y creo que también algunos concejales del oficialismo lo ven con preocupación, ¿no? ¿Tiene mayoría? Garro, ¿no? Tiene mayoría. En realidad estamos 12 concejales a 12. Si bueno, traccionamos, si traccionaríamos todos juntos. Es decir, hay un empate técnico que, bueno, desempata al presidente, y en algunas ocasiones se necesita más de la mitad más uno, se necesitan 16 votos. Pero bueno, siempre está el tema en algunos casos de negociación y todo lo demás, pero vemos difícil este año, por lo menos varios concejales de la oposición, en votarlo positivamente si no se generan algunos cambios a este presupuesto, ¿no? En los diarios y en los portales de hoy aparece la novedad de un entendimiento entre María Eugenia Vidal por un lado y por el otro lado varios intendentes de la órbita del cristinismo, fundamentalmente en términos de aprobación del endeudamiento de la provincia y lo que habilitaría a la aprobación del presupuesto provincial. ¿De alguna manera pensás que esto va a generar un efecto derrame sobre las arcas del distrito? Porque llamativamente se hace hincapié más que nada en los intendentes de la oposición que se suman a Vidal, pero no queda muy en claro cuál es la posición de los propios. No, es evidente que ellos van a apostar mucho a las obras públicas el año que viene, y lógicamente los intendentes en cada uno de los distritos están esperando esas obras públicas. Y bueno, una manera de seducción para muchos es esto, pero nosotros creemos que también se tiene que activar fuertemente en lo social, en el tema de inseguridad, en el tema de salud. Entonces, no solo es obra pública, sino son muchos otros factores y muy importantes en una situación como la que está atravesando hoy la provincia y el país en general, ¿no? Hoy tuvimos este nuevo reglamento que impulsó Patricia Bullrich. Terrible. Que en realidad está copiado de un similar que sostienen varios especialistas norteamericanos y que está vigente en varios estados en Estados Unidos, pero hay un punto clave de diferencia, me parece, que es el nivel de formación, la calidad del personal de seguridad que tenemos aquí, y claro, básicamente la asociación con negocios bastante turbios que encontramos dentro de las fuerzas del orden, y bueno, que tuvimos la última versión en la imposibilidad de jugar el partido entre River y Boca, ¿no? Sí. ¿Qué reflexión tenemos? Porque en realidad está instalado el tema de la inseguridad, y de alguna manera para muchos políticos plantean que si bien están en desacuerdo, no salen abiertamente a confrontarlo por el hecho de que la sociedad está esperando medidas ejemplificadoras o muy significativas. Sí, por supuesto que hay cuestiones para cambiar, pero en general en la justicia, en la seguridad, en la sociedad, en el tema de educación, el tema de trabajo. La educación todavía no se resuelve nada. Bueno, por eso mismo, o sea, no pasa por la mano dura o cambiar como las fuerzas de seguridad, cambiarle la mentalidad, porque todavía hay muchos nichos corruptos en lo que es la policía en general, y se tiene que trabajar mucho, también en la parte judicial. Bueno, hemos tenido casos resonantes últimamente, y después trabajar muchísimo en educación para cambiar una cuestión social. Lo que vimos el otro día en el fútbol en particular es una cuestión de violencia en general en la sociedad, una violencia que se va acrecentando por distintos factores, ¿no? Factores de falta de educación, de falta de trabajo, de falta de salud. O sea, hay una cantidad de cuestiones que atentan y que aumentan esta situación de violencia que vivimos en general todos los días, ¿no? Sí, más allá de eso, nosotros, volviendo a La Plata y volviendo al tratamiento del presupuesto, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero nosotros que todos los días vemos la ciudad no se ve ni más limpia, los comercios han cerrado, espanta la cantidad de comercios que han cerrado. Sí, no, y lo ves en los carteles de alquiler, de
todos los días. Somos la ciudad con 161 asentamientos, somos una de las mayores asentamientos en lo que es la provincia de Buenos Aires, y esto nos tiene que preocupar y mucho, y son asentamientos que en general el Estado está ausente. Nosotros como gremio los otros días participábamos en una actividad con la Pastoral Social, con el Ministerio de Desarrollo Social, en el barrio El Mercadito, en donde estuvimos charlando con la gente de ahí, y hicimos clases de RCP, detectamos diabetes en mujeres, pero no es un trabajo nuestro, es un trabajo que lo hacemos porque creemos en el trabajo social, pero es un trabajo fundamentalmente del Estado, en este caso municipal. Pero lo que es salud, lo que tiene que ver con el municipio es paupérrimo. No, sin nada. Porque no hay nada, no hay insumos. No, el laboratorio de medicamentos que se estaba funcionando hace un tiempo ha dejado de funcionar, y entonces tampoco tenemos acceso a distintos medicamentos que pueden ser para la población que más lo necesita y que no puede pagarlo, y tampoco está funcionando. Por ejemplo, para los mayores, el medicamento de la presión, no hay. No hay. No tienen, yo te cuento, Alberto, mira, el otro día mi tío, que tiene 77 años, fue a tomarse la presión, ¿viste? Pues le queda cerca, fue a tomarse la presión. Y le tenían que anotar qué presión tenía para que llegue, y le dieron atrás de un papel de diario anotado. Yo le digo, pero ¿cómo en un papel de diario? Me dice, porque no tenían papeles las chicas. Y dice, y me dijeron, ¿usted puede comprarse la medicación? Sí, porque él tiene la suerte de poder comprarse la medicación. Ah, porque nosotros no tenemos. Por suerte está bien de la presión y no tiene que comprarla. Pero el que no tiene realmente, o sea, no tienen ni para, no tienen algo para escribir. Así está la salud municipal. Sí, lo que es la que va de la mano con la provincial, que no está mucho mejor. No, lo que es la atención primaria, todos sabemos que los centros de salud, salvo raras excepciones, hasta no hay médicos a veces, faltan enfermeros, falta medicación, no es la atención que corresponde, y por eso, bueno, los hospitales están abarrotados con turnos que no pueden llegar a atender, y bueno, eso realmente es una preocupación también muy importante, porque el tema de salud, y sobre todo en los niños y en los mayores, es cuestión que el Estado le tiene que dedicar tiempo y verlo realmente lo que está sucediendo, y vemos que no hay una atención como tendría que ser para esos sectores, ¿no? La erradicación del trabajo infantil, olvídate. Basta con sentarte 2 minutos en un café y aparecen 10 niños, y nadie controla. Los ancianos ni siquiera van a tener, ahora los jubilados parece que ni siquiera el bono, porque el presidente dijo hoy a la mañana que todo no se puede. O sea, los más golpeados son los que va a recaer peor en un mes como diciembre, ¿no, Alberto? Que es... Mira, yo creo que estamos mirando a veces la fotografía y no vemos la película, ¿no? Me parece que con todos estos temas, en realidad hay un proceso de degradación de lo público en nuestra sociedad que lleva por lo menos nos podríamos remontar hasta el 55, pero más próximamente al año 76. Y a partir de ese momento nosotros vemos que hay una estructura de la sociedad en la cual cada vez son más los que viven del Estado en la medida en que se destruye el trabajo en blanco, y a partir de esto cada vez es mayor la carga sobre las instituciones de salud y demás. Y evidentemente, digamos, con el gobierno de Cristina teníamos 9 millones de planes, con este tenemos 10,5. Estos venían a cambiar, pero en realidad el problema es que si no se genera un cambio profundo en la estructura productiva de nuestro país, evidentemente la situación va a ser esta, porque ¿de dónde salen los recursos para poder sostener la salud pública que supo ser de excelencia? Yo recuerdo, cuando uno como historiador analiza, en los años del peronismo, cuando se crea toda la estructura hospitalaria del país, había frecuentemente sismos y terremotos en Chile, y como no tenían salud pública, venían a atenderse a los hospitales de Mendoza y de San Juan.
Hoy, lamentablemente, en este proceso de volver al 43, estamos llegando a una situación en la cual, efectivamente, si hubiera un sismo, no tendrían dónde ir a atenderse. Tuvimos un sismo la semana pasada. Sí, y llegó hasta aquí. Lo sentimos. No, y también el tema de la destrucción de la seguridad social, ¿no? En la medida que hay más trabajadores en negro, estamos hablando más de un 40%, cada vez es menor aquellos que aportan para la seguridad social, y ahí están los jubilados, a través del ANSES, la salud, es decir, cada vez se achica más ese potencial. Y también tiene que ver con la clase de país que queremos, ¿no? Claro. Se ha hablado mucho de este G20, en donde hemos hecho acuerdos excepcionales con China. Y los acuerdos excepcionales que hemos hecho es venderle productos primarios, seguirle vendiendo productos primarios, sin valor agregado. Y el país tiene que ir hacia vender productos con valor agregado para dar trabajo para la industria nacional, para las pymes. Y seguimos exportando soja o el grano de soja, y los chinos se la llevan y hacen las industrias allá y dan trabajo allá. Y nosotros seguimos siendo el granero del mundo, si se quiere, a través de los productos primarios. Y el mundo ha cambiado. Y lamentablemente no lo hacemos porque hay una decisión de no hacerlo y de seguir así, ¿no? Bueno, porque en realidad, digamos, la experiencia de los años 60 en nuestro país, donde el sindicalismo se convirtió en la columna vertebral efectivamente del peronismo y que impidió un retroceso en los derechos sociales, generó, digamos, el convencimiento de parte de los sectores más concentrados de la economía de que había que destruir la producción para de ese modo eliminar el sindicalismo y generar una concentración de la riqueza. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo ahora, y que claramente lo empieza a impulsar la dictadura cívico-militar y se continuó, sobre todo en los gobiernos próximos a la dictadura, es esto, es la destrucción de la estructura productiva, de modo tal de tener la mayoría de la mano de obra o sostenida con planes o en negro, y aquellos que están dentro del mercado de trabajo en blanco con la preocupación de perder en cualquier momento, de tener una competencia ilegal. No, y por eso te hablan del costo laboral argentino, que es una mentira, porque el costo laboral es tener a un trabajador con las condiciones laborales que corresponden, con un salario que corresponde, y por eso siempre intentan esta reforma laboral salvaje, en donde quieren cambiar toda esta historia de años del trabajo argentino y de un modelo de sindicalismo único en el mundo, y quieren venir por todos los derechos, porque cuando se habla de reforma se habla de pérdida de derechos, y este gobierno lo que quiere es impulsar eso. Bueno, tendremos los sindicatos como hasta ahora seguir peleando por esto y no terminar como países en Latinoamérica o en el mundo que son prácticamente esclavos. Claro, y ahí vemos, por ejemplo, el tema de cómo ha caído el ingreso del trabajador promedio en dólares en los últimos 3 años. Bueno, ha caído casi al 50%. Y la inflación que... La inflación que vamos es imparable. Vamos a terminar en un 48%. Yo creo que anual. sí. Yo creo que porque hay sindicatos en los cuales en realidad se han manejado con habilidad, con inteligencia, aprovechando las instancias de negociación, que uno es el de ustedes claramente. Y hay otros sindicatos donde realmente uno ve que la diferencia entre el 40 o 45 que llegan algunos y índices por debajo del 25% de esta nota están generando una división al interior del movimiento obrero que resulta muy preocupante. Sí, aparte de la pérdida del poder adquisitivo de los compañeros, ¿no? Claro, que se hace sí. Y lo que le cuesta también a lo que es como te decía, la industria nacional, las pymes, poder subsistir. Las pymes son el motor en cualquier país de la economía y los que más trabajadores toman. Sí. Y lamentablemente acá, en lugar de ayudarla, de subsidiarla, de que salgan adelante, tratamos y vemos cómo están cerrando en cada rincón del país. 30.000 pymes en estos últimos tiempos. Impresionante. Impresionante. Una gravísima. No lo vamos a distraer mucho más porque... Una sola cuestión más que me interesaba, porque nos fuimos al lado del sindicalismo y nos queda una última pregunta. ¿Qué pensás de la disociación o la posibilidad de la disociación de las fechas electorales en provincia? Muy buena pregunta. Bueno, evidentemente tiene que ver con lo que le conviene a cada gobernador y ve en cada distrito, ¿no? Lógicamente que en la provincia de Buenos Aires se está viendo que si va atado a lo nacional pueden tener serios problemas. Sí. Y también tiene que ver con una unidad de la oposición, en este caso el peronismo, que más o menos, o a los tumbos, se está yendo, ¿no? Con discusiones, con todo. No sé, yo creo que ojalá podamos hacia marzo del año que viene tener esa unidad tan esperada y en donde estemos todos los sectores sin ser nadie o tener la idea de decir esto sí o esto no.
vayamos todos juntos, hagamos una gran interna y de esa interna acompañemos a quien salga ganador. Yo creo que eso le está preocupando mucho al oficialismo. Ven con preocupación cómo está bajando el nivel de aceptación de Mauricio Macri, y eso también está afectando a la gobernadora, que más allá que venía con una cobertura importante de los medios y de muchos sectores, también está bajando tanto a nivel local como provincial. Así que yo creo que eso es lo que va a hacer que se adelante acá en la provincia de Buenos Aires, seguramente, aunque todavía no lo digan, las elecciones, ¿no? Bueno, Pedro, te dejamos porque tenés que ir ahora a una actividad. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este primer bloque del programa, y ya casi los últimos programas de este año, ¿no? De este año, sí. Que se nos fue rapidísimo. No, también gracias a ustedes por invitarme, es un gusto, y realmente lo mejor para ustedes, y que tengan un mejor comienzo. Y para el país. Y para nuestra ciudad de La Plata, por supuesto. Exactamente.